Nos encontramos en la celda de Fray Justo Santa María de Oro, en el Colegio Santa Rosa de Lima. Estamos junto al profesor Claudio Vera en un momento importante de nuestra historia. Este pueblo que está palpitando ya en un espíritu patriótico los 200 años del bicentenario de nuestra independencia. Un momento especial, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, muy bien. Creo que todos los argentinos nos hemos ido contagiando de a poco para vivir este bicentenario con gran expectativa. El único que tal vez esta generación va a vivir, así que hay que disfrutarlo con todas nuestras fuerzas. Así que bueno, todos muy contentos. Vimos diferentes preparativos, ¿no?, en cada uno de los lugares, y este es especialmente importante. Por eso nos dimos cita acá junto al profesor Claudio Vera, porque es un lugar que tiene mucha historia y que tiene que ver con un sanjuanino que dio mucho, ¿no?, que dio mucho. Y cuando hablamos de aquel Congreso de Tucumán hace 200 años atrás, como le gusta decir a Claudio, donde se fue gestando, donde comenzó, no fue en ese mismo instante, pero donde comenzó aquellos aires independentistas. Y Fray Justo tuvo tanto que ver, y estos sanjuaninos tuvieron tanto que ver cuando hablamos también de Francisco Narciso Laprida y todo lo que le dieron a esta independencia de nuestra patria. Sí, el 9 de julio de 1816 es la fecha más importante. Sí, todo conduce y todo cierra en esta etapa. 1810 es la emancipación, los deseos del autogobierno de los americanos que quieren gobernar sus tierras y que no se elijan las autoridades de España, sino el autogobierno. Pero ya en 1816 es la independencia, el deseo de constituirse como una nación independiente. Es la fecha más importante de todas. Cuando decimos independencia, se planteaban una independencia política, pero no cultural y religiosa, ¿verdad? Esos valores que habíamos recibido de allí, de España, de eso no nos independizábamos. No. Esto es, incluso los patriotas lo han escrito. Queremos la independencia política, pero no lo que nos ha venido de España. El ser español, la religión cristiana, de eso no queremos independizarnos. Y de hecho, a la larga en la historia argentina, en el siglo XIX, se va a plantear esa disyuntiva. Muchos caudillos federales van a enarbolar las banderas de la religión para oponerse a un modelo que en general viene de Buenos Aires, que es romper con las tradiciones españolas y cristianas que tenemos por esencia, de alguna manera. ¿Y quiénes en ese momento, Claudio, se enarbolan esas banderas de lo cultural y religioso como patrimonio de esa nación incipiente? Para esta época, todos los hombres de la independencia, todos, a partir de 1810 también, son todos cristianos, son todos creyentes, son practicantes. No hay nadie, habrá algunas excepciones, pero no es algo que se plantee para la época. De hecho, va a decir Avellaneda que el Congreso de Tucumán es el más católico de todos. ¿Cuál era esa conformación del Congreso? ¿Cuántos miembros? Inicialmente el Congreso comienza con 33 diputados, pero como va a durar más de 3 años y va a trasladarse a Buenos Aires, esos diputados van a ir cambiando y van a ser 49 en total. De esos 49, 20 van a ser religiosos, sacerdotes o frailes, que van a componer este Congreso, que es el más importante. Por eso se dice que es el más católico, lo dice Avellaneda, por las resoluciones, por sus debates, por la reflexión con la que inicia. Avellaneda es católico y él lo va a destacar, y va a destacar muchísimo la figura de Fray Justo
el papel de Fray Justo en el Congreso de Tucumán. Decíamos recorriendo este bicentenario y nos preguntamos, Daniel, ¿por qué en Tucumán? ¿Por qué este Congreso independentista allí en Tucumán? Bueno, primero tenemos que tener presente que la independencia, en el marco de la emancipación hispanoamericana, es una cuestión de marchas y contramarchas, o sea, es una construcción. De ahí que se elige Tucumán porque la Asamblea General Constituyente del año 13, que se proponía declarar la independencia y forjar una constitución, no lo logra. Hace avances muy importantes en cuanto a un país soberano, como es el escudo, la bandera, el himno. Teníamos signos. Sí, importante, excepto la bandera, que se la rechaza Belgrano y la aprueba el Congreso de Tucumán. Pero con el tema de los diputados orientales se produce una fractura. Entonces el recelo de las provincias, porque en las provincias surge esto de la sangre, del amor a lo propio, que es el federalismo. Entonces veía naufragar todos estos intentos, porque los congresos se realizaban en Buenos Aires. Entonces no era cuestión de cambiar de metrópoli. No es que la metrópoli la tuviésemos en España y ahora la tuviésemos para colmo más cerquita. Siendo metrópolis igual. Exacto. Pero en el tema económico, en el tema de la cuestión social, de la representatividad, de los derechos políticos, estaba muy relegada las provincias. Es así que van al Congreso de Tucumán en razón que se firma el Estatuto Provisional del año 15, que es el que da la posibilidad a las provincias de un representante cada 7.000, no fracción menor de 7.500 habitantes, y que entra a la PRIDA porque los censos no están actualizados. Pese a que él era tal la dignidad y el honor y la condición cívica que él renuncia porque dice, no al caso, teníamos 14.000, pero San Martín ve que las áreas rurales no han sido consultadas. Entonces entiende perfectamente, amén de la estrategia que tenía San Martín dentro del Congreso, de que asista a la PRIDA. Además que la idoneidad que tenía la PRIDA como cabildante, como defensor de los pueblos, de los sectores humildes, y de muy buen abogado y de hoy diríamos, muy bueno en todo el tema de derecho público y derecho administrativo, lo necesitaba. Estás caracterizando, Daniel, realmente aún la PRIDA, que por ahí no sé si nos es tan próximo desde todas esas virtudes, ¿no? Porque aquel que estaba interesado en lo que le pasaba al más pobre, al más humilde, al desposeído, al que más necesitaba, y con todas estas cualidades en su formación también intelectual, qué importante, y cómo también San Martín, mirando ese Cuyo que ya era muy suyo, vio la importancia de que la PRIDA esté, ¿no? Sí, primero un abogado idealista, así como Mariano Moreno, ¿no? Como José Ignacio de la Rosa, que lucha por la civilidad, lucha por el derecho y lucha por los derechos de los más desposeídos. Entonces esto lo capta San Martín. ¿Y por qué en Cuyo? Porque ve una serie de personas con estas características donde están unidos lo que es el laicismo y lo que es la Iglesia, tan importante en esta etapa de la historia argentina, con Fray Justo, que tiene una ascendencia total, al punto que nosotros vamos a dar a conocer un documento, les doy la primicia, que se va a publicar esta noche, ya está publicado, va a salir mañana, donde Fray Justo pide misas por la muerte y el asesinato de Facundo Quiroga. Esa fe, acción, ¿no? Porque él en el 17, cuando ve que este Congreso se tuerce en sus idearios, cuando se traslada a Buenos Aires, él renuncia. Él se retira del Congreso, dejando establecido el principio republicano del gobierno, que no es tanto la forma orgánica que vendría después, sino el principio. ¿Cuál es el principio? Todo funcionario debe actuar, o todo diputado debe actuar conforme al mandato popular, y no a espaldas de él.
¿Cuál es el papel protagónico de la Iglesia? Recién decías, más de 20 sacerdotes formaron parte de aquel congreso. ¿Le aporta su presencia, se acota a ese congreso, se acota a esa voluntad manifiesta en ese congreso o le aporta algo más? Está comprobado documentalmente la participación de los religiosos en la Revolución de Mayo. De hecho, en los conventos de la Merced y Santo Domingo, que quedaban muy cerca del fuerte, lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo o la Plaza de Mayo de Buenos Aires, se reunían los complotados para organizar la revolución. Por lo tanto, se puede decir que la Iglesia, a través de sus hombres, se involucró en el movimiento de independencia. Y se partía de un punto de vista que está muy bien investigado. La casi mayoría de todos los frailes y religiosos que componían el clero en el Río de la Plata eran criollos. Por lo tanto, se sintieron llamados a involucrarse en este movimiento criollo porque entendían los reclamos de autonomía política. Así que están siempre participando en todo lo que necesita la patria para salir adelante de alguna manera. No solo la contribución material, sino la teórica, la espiritual, los fundamentos teóricos de por qué llevar adelante esta emancipación y luego esta independencia es gran parte gracias a la Iglesia. Los que participaron fuertemente fueron dominicos, agustinos, mercedarios, franciscanos, y específicamente los mercedarios hay una enorme molestia de Fernando VII al recuperar el trono en 1815. Él va a pedir que los mercedarios que están en rebeldía con la corona, una vez recuperada toda América, la América española, los mercedarios sean conducidos a la metrópoli de España porque van a ser castigados por su desobediencia y por haberse levantado contra la corona. Así que el compromiso de los religiosos y de la Iglesia fue absoluto. Tenemos que decir para la gente, que lo sepa la gente, que nosotros tomamos una decisión cumbre que marca un antes y un después de la Revolución de Mayo, por instancia y impulso del general San Martín, en el momento más crítico de la emancipación hispanoamericana, porque había sido derrotado Bolívar, había tenido que emigrar a Jamaica, y de Jamaica manda esta carta de que salgamos adelante y que sigamos con la lucha por la libertad, ¿no? Y San Martín toma el guante, digamos, y dice, déjense de discutir aquellas cosas que nos llevan al fracaso y avancemos en un Estado soberano y con una bandera propia, ¿no? El Congreso de Tucumán no solamente declara la independencia, sino adopta en forma definitiva la celeste y blanca. Cuando ahora vemos tantos balcones, cuando la gente ahora se embandera tanto para este bicentenario que se ha hecho parte realmente de lo cotidiano de los argentinos y de los sanjuaninos, ¿no? Es doblemente el festejo. Acá el profesor Daniel Arias nos está diciendo que esa bandera celeste y blanca a partir de ese momento era nuestra insignia nacional. Tanto San Martín como Belgrano entienden que un Estado soberano no puede tener una bandera que sea la misma contra los ejércitos contra los que se está combatiendo. Y él amenaza al Congreso. Dice que no va a realizar la expedición a Chile si no se declara en la independencia y si no se va con bandera propia, como un Estado soberano, y no como nos quiere catalogar o estereotipar el reino de insurrectos y subversivos. Daniel, a lo largo de estos años, ¿no? Diferentes próceres, movimientos históricos, políticos en nuestra patria fueron acentuando y fueron también poniendo en crisis muchas veces esta independencia que tanto costó y que fue fruto de hombres que amaron realmente la patria. Bueno, es muy extraordinario tu punto de vista, porque esto es lo que no entendemos nosotros. La nacionalidad es una construcción o una fragmentación. Y entonces, bueno, y ciertamente que tiene ciclos, ¿no? Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, ¿no? Y otro un poquito en el pensamiento agustiniano, ¿no? Tengo enemigos entre mis amigos y amigos entre mis enemigos, ¿no?
O sea, esta es la historia, ¿no? Los ciclos, pero se va avanzando, la independencia. Bueno, después vendrá hasta el Pacto Federal del 31, republicano y federal. Y después, digamos lo que digamos de la dictadura de Rosas, pero la consolidación nacional que la reconoce San Martín. Si no, no hay organización nacional posible. Es verdad, es verdad. ¿Por qué no reconocer de ese proceso rosista aquellas cosas que fueron positivas? Si por ahí se nos presenta actualmente esa propuesta de decir, bueno, reconozcamos lo mejor, ¿por qué no también de esos procesos históricos que formaron parte de nuestra vida de nación? Yo creo que no tenemos que ser antifácticos, o sea, nosotros tenemos que reconocer los hechos históricos. Y justamente quien derroca a Rosas es un federal, es Urquiza, que lo primero que hace es avanzar en la Constitución Nacional, en la Convención Nacional de Santa Fe, previo acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. O sea, donde justamente se consolida este principio del Congreso de Tucumán. 2 diputados, 2 senadores por provincia invierte la forma, ¿no? Y los diputados proporcionales a la población. Pero se queda consolidadas las autonomías provinciales como estados. Y también este planteo de cuánto aportaron las provincias, cuánto aportó San Juan, y bueno, que por ahí en esta parte, ¿no? Como decíamos, la Revolución de Mayo naciendo allí en Buenos Aires como protagonista, pero la independencia como un grito de las provincias, ¿no? Un grito que salía de las entrañas de tantos hombres que amaban la patria y que tenían esta idea de patria, y también de tantos próceres. Claro. Mire, pensemos que nosotros al grito de libertad del primer gobierno patrio, que no obstante fue provisional, porque se forma la Junta Nacional, Junta Grande, que es el primer gobierno nacional. Pero ¿qué pasa después? Y los porteños dicen que los diputados son foráneos, son extranjeros, y disuelve la Junta Grande. Y es así nuevamente la actuación de San Martín, que un poco la desconocemos, el movimiento del 8 de octubre, que convoca a la Asamblea del año 13 para avanzar en lo mismo, siempre, Constitución e independencia. Decimos que aportó grandes hombres con rectitud, hombres cabales, que demostraron un gran amor a la patria. ¿Qué significaba ese amor a la patria? Hoy que tanto necesitamos volver a identificarnos, volver a esas raíces, ¿qué significaba para ellos amor a la patria? Fray Justo se han publicado hace varios años sus cartas personales, y él le escribe a San Martín también: yo amo más a mi patria más que a mí mismo. Eso es el amor a la patria, el ser tan agradecido del lugar donde he nacido que yo entiendo que debo entregarme más allá de mis comodidades, lo que yo desee, de mis bienes, de mi egoísmo, de alguna manera, de lo que yo piense. Entonces estos hombres son verdaderos patriotas en el sentido de que por la idea de libertad, de independencia, van a perder hasta sus fortunas. Lo tenemos en el caso de Belgrano, lo tenemos a Saavedra en 1815 en San Juan porque ha sido desterrado. Aquel que llevó adelante la emancipación ha sido desterrado y está en San Juan, en Colangüil, en 1815. San Martín, que se tiene que ir. Y así cuando José Ignacio de la Rosa también se tiene que ir al Perú y muere en el Perú. Es decir, esta gente amante de la patria entiende que por la patria se tiene que anteponer cualquier deseo personal. Qué interesante este planteo y este recordatorio de dónde venimos, ¿no? Cuando decías recién, con toda esa sabiduría que tenés como historiador, investigador, que significaba dejar todo, dejarse uno mismo por amor a la patria, ¿no? No valerse de, no tomar de, no saciarse de, sino dar, entregar, derramar. ¿Y cuánta sangre se derramó también y se regó el país con sangre de aquellos patriotas? Sí, muchísima sangre. Y este bicentenario creo que también tenemos que enfocarlo muy para San Juan, o Cuyo y San Juan, porque que se entienda, y esto poco lo conocemos los sanjuaninos, que la Revolución de Mayo fue porteña, porque Buenos Aires inicia la Revolución de Mayo y después invita a las ciudades del interior a unirse. De hecho, casi un mes después llegan las noticias a San Juan de esa junta que se ha levantado en Buenos Aires. Pero la independencia es cuyana, porque
son los cuyanos liderados por San Martín, que es su gobernador e intendente, los que llevan el mandato firme de que cuando se presente la posibilidad se declare la independencia. Y no es casualidad que cuando un cuyano está como presidente de ese Congreso, se declara la independencia. Las presidencias en el Congreso de Tucumán son por sorteo. Y en marzo empieza el Congreso y no le ha tocado a ningún cuyano hasta que le toca en julio a Narciso Laprida. Por lo tanto, no es casualidad que se declare la independencia, se proponga la independencia cuando hay un cuyano al frente del Congreso de Tucumán. Es San Martín el que está pidiendo, el que desea la independencia y está moviendo a sus diputados, porque son de él, son de Cuyo, para que esto se declare. Incluso están los escritos a Tomás Guido, donde San Martín le dice, declaremos la independencia, tenemos himno, tenemos bandera, tenemos escudo, pero no somos libres, es un ridículo. Estamos en ridículo. Declaremos la independencia y seamos libres. Así que Guido, que era su amigo, le va a contestar desde Tucumán, San Martín, la independencia no es soplar y hacer botella, no es tan fácil. A lo que San Martín le va a responder, y esto es muy cómico porque se escribían con mucha confianza, le va a decir, es más fácil declarar independencia que soplar y hacer botella. Así que le va a decir, ánimo, que para las empresas de coraje se han hecho los hombres. Así que es cuyana la independencia, es cuyana. Y eso lo debemos reconocer los sanjuaninos también, que tuvimos nuestra parte. Qué interesante, ¿no? Recorrer este camino de la independencia y encontrarnos con este papel protagónico de Cuyo y protagónico de nuestra iglesia en este proceso emancipador, muy protagónico de nuestra iglesia. Esa base de sustentación ideológica de esa independencia tiene tanto que ver esta fe cristiana, ¿no? Por supuesto. Bueno, tal vez nuestro representante más evidente de ese compromiso de la Iglesia con la independencia es Fray Justo Santamaría de Oro. Él es un fraile dominico que está en Chile y va a llegar a Cuyo en calidad de emigrado, porque en 1814 cae la independencia de Chile y Fray Justo es un patriota, muy amigo de O'Higgins, así que Fray Justo tenía pedido de captura por los realistas allá en Chile cuando cae la independencia. Así que va a llegar a Cuyo en diciembre de 1814, en junio de 1815 es elegido el primer diputado que se elige en el Río de la Plata para el Congreso de Tucumán. El primero en Cuyo, y va a ser el primero en llegar. Es muy comprometido. Y él, bueno, va a tener participación más destacada, que es en relación a la forma de gobierno, pero tiene otras intervenciones muy destacadas que poco se conocen, y una de ellas, y por eso estamos acá, es la proclamación de Santa Rosa de Lima como patrona de la independencia americana. Decíamos también institucionalmente esa república, ¿no?, que él con tanta sabiduría también supo sostener en el Congreso. Claro, bueno, están las sesiones secretas, han sido publicadas, donde se afirmaba que la monarquía era el mejor sistema. De hecho, Belgrano está en la sesión secreta del 6 de julio y habla, él ha estado en Europa y él sostiene que la monarquía tiene que adoptarse como sistema. Y Rivadavia está en sus memorias donde él sostenía para la época que los republicanos tienen el partido perdido porque los monárquicos somos mayoría. Y el 15 de julio se va a plantear el debate en el Congreso de Tucumán sobre la forma de gobierno y se va a poner Fray Justo, con el argumento de que para tratar la forma de gobierno necesitamos la autorización de las ciudades que nos han enviado. Por lo tanto, si no se pide autorización, él se retira del Congreso directamente. Así que trataron de convencerlo, pero durante ese día no lograron, por su obstinación, su firmeza, y no se va a tocar el tema de la forma de gobierno hasta 1819, por lo que ya cuando se toque, ya la monarquía va a desaparecer como propuesta de gobierno para el Río de la Plata, para la Argentina. Así que cuando Avellaneda afirma que cuando se dice que a Fray Justo Santamaría de Oro se le debe a la República, se está diciendo una verdad histórica. La Iglesia y estos jóvenes como Laprida, como Ignacio de la Rosa, como Godoy Cruz, forman la parte laica, pero no contra la Iglesia ni contra el cristianismo. Recordemos también que el Congreso del año 13 también proclama a Santa Rosa de Lima como patrona de América, porque mucho quería Fernando VII descalificar el proceso emancipador como herético y anticristiano. Y por algo, esto es el lenguaje de los signos que maneja tanto Francisco, ¿no? O sea, la bendición de la bandera,
el trono de mando, el cetro de mando a la Virgen de la Merced. Y San Martín con los escapularios, la Virgen del Carmen. Señora del Carmen, es verdad, y proclamarla allí en el Ejército de los Andes, patrona del Ejército de los Andes, ¿no? Así es, así. Inclusive hay 3 preocupaciones fundamentales del general San Martín. En el tema armas, los sables, los clarines, que son el fervor, ¿no? Y los altares y los capellanes. Increíble, para asistir a los soldados. ¿Qué significa hoy para Daniel Arias amor a la patria? Yo entiendo que es el amor por los símbolos, por supuesto, pero por lo nuestro y por el otro. Cada ciudadano tiene que hacer de su lugar de trabajo una trinchera, ¿no? O sea, trabajar y permitir que pasen las cosas que no deben pasar en una república. Y entonces todos construimos la soberanía, construimos la patria y seguimos progresando en esta emancipación. La república, la decencia y hacer de la profesión, de lo que uno hace, una vocación, no y un servicio. Ese amor a la patria que hablábamos, que también te remontabas y decías, necesitábamos un por qué y para qué independizarnos. Y todos estos hombres, especialmente aquellos hombres cristianos de fe que tenían ese otro ideal supremo de amor a Dios, supieron también demostrar la necesidad de independizarnos y ese amor a la patria. Hoy, ¿cómo traducimos eso, Claudio? Hoy, ¿cómo podemos hablar de ese por qué y para qué independizarnos en estos 200 años? Y por ahí, ¿de qué cosas, no, hoy deberíamos independizarnos? Yo creo que la historia nos interpela, de alguna manera. El hablar de Fray Justo, hablar de Laprida y de estos hombres que forjaron la independencia en 1816 en el peor contexto que se podía esperar para la época. Porque el Río de la Plata, en la América Española, era el único territorio que todavía estaba en rebeldía con el rey de España. España había logrado recuperar todos los territorios excepto el Río de la Plata. Por eso el Congreso de Tucumán demora la declaración de la independencia, porque había mucho temor. Por eso se dice que es San Martín el que, más allá del contexto, él va a presionar para que se declare, porque está preparando aquí en Cuyo un ejército que va a liberar Chile y va a liberar Perú, porque San Martín sostenía que no se va a consolidar la independencia en el Río de la Plata hasta que no caiga el centro del poder realista en América, que era el Perú. Por lo tanto, San Martín, Fray Justo Santa María de Oro, que pusieron la patria por encima de sus deseos, sus necesidades y consagraron su vida a ello, por eso son nuestros patriotas, nos interpelan hoy día a todos. ¿Estamos pensando más en nosotros o en nuestro país? ¿De qué manera ellos, reflexionando sobre ellos hoy, cambiamos nuestras actitudes? ¿Cómo podemos ser mejor? ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros a este país que necesita hoy día más que nunca la entrega generosa de cada uno de nosotros? Desinteresada, desinteresada. Eso es el patriotismo, esa es la virtud del patriotismo, el amor desinteresado de la patria. Construir nación es también un gran desafío. Seguimos construyendo nación, seguimos construyendo. Estamos a 200 años de aquel proceso de independencia y hoy seguimos construyendo y seguiremos construyendo, y nuestras generaciones y las que hoy están, las jóvenes generaciones y las que vienen, siguen construyendo nación. La patria es una construcción permanente. El imperio más estable de la historia fue el Imperio Romano.
Y de ellos nos han llegado dos términos que nosotros los estamos usando ahora. Uno es el de nación y otro es el de patria. Y los romanos entendían que la nación era el lugar donde hemos nacido. Así que yo comparto con vos una misma nación, con el vecino, con el hermano, con el de otra provincia, con el que vive en una villa, con el que vive en el mejor lugar de la Argentina. Hemos nacido todos en este territorio. Así que tenemos un destino común y una historia común. Y el otro concepto que es muy romano y es muy interesante es el de patria, que también viene de patres, y es la tierra de nuestros padres y antepasados, entendían ellos. Pero, ¿qué tierra? Ellos decían que era la tierra del cementerio. Y esto no es algo oscuro, sino algo... ¿Dónde te enterraban? Es la tierra del cementerio donde yo voy a visitar a mi padre, a mi abuela, con el amor que todavía le conservo y le tengo. Así que es un término que implica mucho amor, y ese es el sentido que le daban los romanos. Por lo tanto, la patria es el lugar donde he nacido y están enterrados mis parientes, mis familiares, mis ancestros, y donde voy a estar enterrado yo, y donde nacen mis hijos. Así que ese sentido tan profundo que entendían los romanos hizo que fueran tan estables y que todos estuvieran dispuestos a dejar sus trabajos por servir a la patria y volver a su vida cotidiana, no beneficiarse de ella. Qué importante, y con esto cerramos esto, porque esta definición es realmente la que nos tiene que abarcar a todos, ¿no? Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos depende de esto, de cómo sigamos construyendo nación, cómo recordando también quiénes fuimos, de dónde venimos, y sin negar nuestros orígenes, ¿no? Y también teniendo en cuenta esos próceres, porque por ahí nos podemos encontrar en estas ambivalencias de la historia, donde el que era ya no es, donde el que se festejaba por ahí no se festeja. Y bueno, los próceres construyeron nuestra nación y tenemos que seguir recordándolos así. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.